Este es un podcast del escritor Hugo Chaparro Valderrama sobre la peste que alarmó al mundo en el año 2020. El 6 de marzo se confirmó en Colombia el primer caso de COVID-19 tras los análisis que se le hicieron a una mujer de 19 años que regresó al país proveniente de Italia. La presencia del virus alrededor del mundo, las tragedias vividas por el contagio en Italia y en España, el estado de alerta universal que hacía de las fronteras límites de los que se burlaba la peste, el rumor callejero que suponía en las noticias algo distante o exageraciones periodísticas, nada de qué preocuparse mientras no afectara a los que estaban seguros en el ámbito doméstico, obligaron a que se decretara un confinamiento masivo en todo el país desde el martes 24 de marzo de 2020 a la medianoche. 50 millones de habitantes quedaron encerrados en sus casas a lo largo de los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene Colombia. En otras partes de Latinoamérica, el virus hizo desastres. Desde Asia y Europa, la COVID-19 llegó a las costas de Brasil a finales de febrero. Continuó hacia México, donde su presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó con la sabiduría de un supersticioso que los escapularios le servían de guardaespaldas para evitar el contagio. La COVID-19 visitó Argentina y empezó a dejar su rastro indeseable tras registrarse la primera muerte el 7 de marzo. Hizo de Ecuador un cementerio al aire libre, con sus muertos tirados en las calles, las funerarias colapsadas, los cuerpos descomponiéndose en Guayaquil por el aliento corrosivo del calor y la Iglesia Católica sufriendo por el dilema moral de las cremaciones. El virus desquició a los gobernantes de la región. En Nicaragua, su presidente Daniel Ortega convocó a una marcha bajo el lema Amor en tiempos del COVID-19 y afirmó con el tono de un profeta bíblico que la pandemia era una señal de Dios por el mal camino que había tomado el mundo, que gastaba miles de millones de dólares en bombas atómicas. Una declaración contrastante con la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, convencido de que el coronavirus era solo una gripita, acerca de la que exageraban los medios de comunicación. Bolsonaro le respondió a una periodista que le preguntó sobre la cifra de muertes en Brasil, que sobrepasó a las de China a finales de abril, contándose en el país 72.000 casos y 5.000 muertes. Soy un mesías, pero no hago milagros. Con la misma inteligencia, Donald Trump en Estados Unidos aseguró que el coronavirus era simplemente una gripa y se podía prevenir inyectándose desinfectantes que, según él, limpiarían los pulmones. La violencia como una maldición que ha condenado a Colombia a lo largo de su historia fue paradójica por las amenazas contra los médicos de parte de aquellos que los consideraron apestados por naturaleza debido a su trabajo. A finales de abril de 2020, un pediatra encontró junto a la puerta de su apartamento al norte de la ciudad de Bogotá una sentencia de muerte. Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos. Otro médico que sobrevivió al coronavirus recibió la siguiente amenaza cuando regresó a la clínica donde trabajaba en Cali. Si mi mamá se muere usted, doctor. El doctor José Julián Vuelvas, internista de una clínica en Soledad, Atlántico, recibió 2 coronas fúnebres y una nota anónima por supuesta negligencia con una paciente que murió por el contagio.
Así, cada país resolvió su temor ante el coronavirus de diferentes maneras. En Filipinas, por ejemplo, su presidente amenazó a los ciudadanos con dispararles si salían a las calles. En la India, los policías golpearon con varas de bambú a la gente que infringiera el confinamiento. En Irán, Corea del Sur, Israel y China se rastreó con precisión milimétrica a través de los celulares o las tarjetas bancarias los movimientos de un mundo en el que cualquiera podía ser sospechoso de portar el virus. La única conclusión posible ante un desastre tan desmesurado: continuar con la vida y con la esperanza de que algún día todo esto sea un recuerdo. Este fue un podcast del escritor Hugo Chaparro Valderrama sobre la peste que alarmó al mundo en el año 2020.